necesita, ¿no? Bueno, está Jorge Capitanich, senador nacional. Hola, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo Gusto, andás? ¿Cómo estás? Está muy bien. Bueno, ¿cuántas idas y vueltas, cuántos papelones que está haciendo el oficialismo por defender a Adorni? Totalmente, pero este manto de impunidad hoy ha tenido un límite muy preciso. En primer lugar, se terminó con la mayoría automática, habían conseguido 47 votos para la reforma de modernización laboral. Se terminó la escribanía que podía ratificar votos del Poder Ejecutivo e iniciativas. Tercero, se terminó la manipulación del reglamento interno del Senado. No se conformaron las comisiones conforme a lo que proporcionalmente se establecía para la oposición. Y a su vez hay una cuestión que fue muy grave lo que ellos hicieron. O sea, en primer lugar, la semana pasada se produjo una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, artículos 56, 57 y 58 del reglamento interno. Sí. Se fija el acta de labor parlamentaria, 16 firmas. Resulta ser de que se incluye, por iniciativa de nuestro bloque, la moción de censura del artículo 101 de la Constitución Nacional con el objetivo de interpelar y posteriormente tomar la decisión de removerlo del cargo al jefe de Gabinete de Ministros. Y la verdad es que fueron a la Casa Rosada y lo que pasó es que cambiaron luego el mismo acta de labor parlamentaria con menos firmas y sin la presencia de la presidenta del Senado, que es la vicepresidenta de la Ahora, Nación. eso es antirreglamentario, ¿no? Totalmente. ¿Y qué es lo que pasó? Porque querían cambiar dos cosas. Que la mayoría absoluta, o sea, 37 votos del Senado, 129 en diputados, se transforme en 2/3. Y la verdad es que, si esto por ahí es confuso, pero lo importante es que acá hay una cuestión. Se ha perdido el liderazgo en el bloque de La Libertad Avanza y sobre todo ese interbloque. La segunda cuestión, ahora se va a tratar el 1 de julio en la Comisión de Asuntos Constitucionales, a las 15 horas del día martes. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, 6 votos tienen Libertad Avanza. Ahora, los que componen el interbloque tienen, junto a los nuestros, pueden efectivamente establecer, por dictamen de mayoría, que pase al recinto la moción de censura con interpelación y el cumplimiento estricto del artículo 101. Ahora, bueno, si el PRO que lo está pidiendo, Totalmente. los radicales que están diciendo y declamando, tendrán que acompañar. A ver, es importante hacer una breve reflexión. El jefe de Gabinete de Ministros puede ser designado por el presidente de la Nación, artículo 99, inciso 7, y puede ser removido por el presidente. Sí. Cualquier ministro puede ser removido por juicio político. Exacto. Es la combinación del artículo 53, 59 de la Constitución y artículo 60. A su vez, cualquier ministro, artículo 71, puede concurrir al Congreso de la Nación, comisiones, etcétera, para el debate parlamentario. ¿Qué pasa con el jefe de Gabinete de Ministros? El jefe de Gabinete de Ministros fue una institución creada por la reforma constitucional de 1994 en el marco de la ley 24.309, que es la declaración de necesidad de reforma. Y es importante remarcar esto, porque es el único ministro que tiene rango constitucional. Exactamente. Como tiene rango constitucional, tiene dos artículos clave, 100 y 101. El 100, inciso 1, es responsable de la administración. El presidente es responsable político de la administración, pero el responsable de la administración es el jefe de gabinete. Y a su vez, en el artículo 101 tiene dos obligaciones. Primero, concurrir a cada Cámara en forma alternativa en periodo de sesiones ordinarias a explicar la marcha del gobierno. Y en segundo lugar, está sometido a moción de censura. Obvio. En ese contexto, ¿qué se necesita? Mayoría absoluta. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? O sea, el primer gran efecto que se ha observado hoy es el deterioro de la alianza heterogénea que tenían dentro del interbloque. El deterioro del liderazgo de Patricia Bullrich en el interbloque. Claro, bueno, enfrentada ahí con la Casa de Gobierno. Tercero, la incapacidad objetiva de propiciar iniciativas de carácter legislativo. Entonces, a su vez, para nosotros, claramente, siempre hemos fijado una posición clara y a su vez nos oponemos, por ejemplo, al tratamiento de la inviolabilidad de la propiedad privada. Es una barbaridad lo que se pretende aprobar. La verdad, estos muchachos quieren inventar la pólvora y ya está inventada. Ahora, es gravísimo, Jorge, porque uno pone a hilvanarse ley de glaciares, Claro. súper rígida, y la venta de tierras a extranjeros, mamá querida. No, pero aparte, esto también se inscribe en la reforma de la ley 19.550 de sociedades, que Claro, ayer empezamos eso. un debate con mucha meticulosidad. Lamentablemente teníamos poco tiempo para poder expresar tantas cosas, pero lo importante es que acá hay una estrategia de acuerdo geopolítico en donde pretenden darle minerales estratégicos, tierras,
recursos de agua, darle todo lo que significa soberanía energética, territorial y patriótica. Entrega. 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 Entonces, lo que hay que hacer es claramente unir la voluntad del pueblo argentino, y esto es lo que nosotros tenemos que representar. ¿Por qué nos oponemos a ese proyecto de ley? Primero, porque la verdad, la inviolabilidad de la propiedad privada, quiero tratar de explicarlo muy brevemente. ¿Sabés lo que ocurre? Esa ley de expropiación en la República Argentina, ¿sabés de cuándo es? Es de 1970, con el proceso Con la militar. dictadura. Exacto. Artículo 5 del proceso de reorganización nacional. Tremendo, ¿Te puedes imaginar tremendo. si eso fuese esa herramienta? ¿Sabés para qué han metido? Lucro cesante hasta el 30%. Un sistema de compensación por intereses y a su vez una interpretación restrictiva. ¿Para qué? Para que efectivamente se pueda accionar ante CIADI, organismos internacionales, mecanismos de transferencias de jurisdicción para resolver controversias, y la verdad es debilitar sustancialmente al Estado argentino. La segunda cuestión es ley de manejo de fuego. Es violatorio desde la ley de presupuestos mínimos ambientales hasta el acuerdo de Escazú, hasta todos los acuerdos internacionales de Argentina. Tercero, la verdad, lo que la República Argentina tiene que hacer es una emergencia para la regularización dominial. Han reformado, o pretenden reformar la ley Pierri, para que en vez de 3 años tenga 10 años y a su vez que tenga más dificultades. ¿Sabés cuánto significa eso? Cerca de 5 millones de familias en la República Argentina. Hay cerca de 15.000 asentamientos. La verdad que nosotros tendríamos que hacer una ley de emergencia para la regularización dominial. Exacto. Con un proceso sumarísimo. La gente necesita la propiedad de la tierra, las comunidades originarias, las comunidades criollas, las tierras urbanas y rurales. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Propusimos eso para debatir un proceso sumarísimo de regularización dominial. ¿Cuál es la respuesta? El rechazo. Entonces, este gobierno, la verdad es que lo único que quiere es ser el perrito faldero del imperialismo. Sí, yo me acuerdo cuando Patricia Bullrich, Macri, tiraban contra los mapuches y decían, los mapuches que quieren crear un Estado dentro del Estado, y ahora ellos están regalando para que vengan otros estados a expropiarnos. Pero aparte los números son tan contundentes, 26.448 empresas menos en la Argentina. Obviamente 99,8% pymes. ¿Cuál es la proyección que tenemos hacia diciembre? 40.000 pymes menos. El otro día debatíamos en la Comisión de Economía Regionales y ellos, por supuesto, chicaneros, etcétera, etcétera. Entonces yo les decía, 2003, 2002, hasta el año 2015... 300.000 empresas, pasamos a tener 540.000 empresas. O sea, ¿quién creó empresa? Nosotros. Segundo, empleo privado formal. ¿Cuántos empleos teníamos? 3 millones. ¿Cuántos llegamos a tener? 6,4 millones de empleos formales. Tercero, salario real. Recuperación sustantiva del salario real, más del 68%. Cuarto, ahora, vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que aumentó en los últimos 2 años? El empleo informal. Tremendo. ¿Qué es lo que ocurrió en todo este tiempo? La verdad, el deterioro del salario público promedio nacional es menos 38%. La caída del salario real, de acuerdo a cómo lo mides en el sector privado, menos 7%. La caída de las ventas es significativo. La caída es menos 10% de la capacidad industrial. Están destruyendo la red productiva, la generación de empleo y el ingreso, y obviamente los consumos. ¿Y qué pasa? Yo te digo, porque ¿cuáles son estos acuerdos? Ni hablar de las economías regionales, ¿no? Pero todas las economías regionales, pero aparte hay otra cuestión. El problema central de la complicidad de muchos gobernadores que votan con ellos. La verdad, hace 10 meses, salvo mayo excepcionalmente, que la coparticipación cae. Y cae producto de la menor recaudación del impuesto a las ganancias, pero también y sustancialmente del impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque la gente no tiene plata, la gente no puede consumir, la gente no puede pagar impuestos. ¿Y eso qué significa? Menor recaudación. ¿Qué pasa con las rutas? Todas destruidas. ¿Qué pasa con la vivienda? No se construyen. ¿Qué pasa con el efecto multiplicador de la industria de la construcción? Realmente la situación es cada vez más grave, los comedores escolares no funcionan, han desactivado las redes sociales en Argentina. De protección. Es un problema serio. Y el tema de insumos, medicamentos, el tema de la atención sanitaria. Cerca de 1 millón de personas han tenido que dejar las obras sociales. Las obras sociales están realmente quebradas. Clínicas, sanatorios. La verdad, nosotros estamos ante una situación extremadamente grave y compleja y que creo que la tenemos que canalizar en este sentido. Coqui, ayer estaba Mayans acá y hablamos de esta situación de que el peronismo está evidentemente a nivel Congreso en inferioridad numérica, con muchas limitaciones de ampliarse y demás. Medio que uno empieza a mirarse siempre hacia el 2027 si puede revertir o lograr ampliar algo.
la posibilidad de que seas candidato, ¿qué estás viendo a nivel discusión, debate, a veces muy acalorado, muy difícil interna del peronismo? ¿Qué ves que hay que hacer, que ves para adelante de lo que va a ocurrir con el peronismo? Bueno, yo lo que veo, primero, nosotros estamos poniendo el carro delante del caballo, creyendo que una candidatura nos va a definir el problema. Y la verdad que eso no nos va a definir. Para mí lo que hay que hacer es, primero, representar. Nosotros, senadores, diputados, gobernadores, intendentes, actores económicos, políticos, sociales, empresarios, sindicalistas, todos juntos, defendiendo a la gente. A la gente le está yendo muy mal y eso es necesario defenderlo desde nuestra concepción. Lo hacemos, pero de un modo asistemático y la verdad, de un modo no programado en forma efectiva. Segundo, necesitamos un acuerdo programático, ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer. Tercero, un método de selección y a partir de ahí vamos a ordenar. Entonces, Las PASO. claro, exacto, las paso para que ordenen. Las paso. Pero hay una cuestión que me parece que yo diría acá, 12 puntos sintéticos. ¿Cuál es el programa que el peronismo tiene que tener para la ciudadanía, para el pueblo argentino? Primero, una política industrial. Sin política industrial no hay valor agregado en origen, no hay 38 complejos productivos estratégicos y no hay capacidad de generación de entramados productivos. Segundo, política de empleo. 44,6% es el empleo informal en la Argentina. Aumentó casi 4 puntos porcentuales ahora y la verdad que es el más alto de la serie histórica. La verdad, cuando vos tomás 50 años en la Argentina, casi 10% de tasa de desempleo nosotros y 5% del mundo o menos. Entonces, hay un problema de asimetría en la distribución del ingreso. Una política de empleo es clave para nosotros. Tercero, política científica tecnológica. ¿Saben cuánto se invirtió en la Argentina en los últimos 50 años? 52.000 millones de dólares. Deberíamos tener no menos de 350.000 millones de dólares. Cuarto, política de economías regionales. En el 1% de la superficie, 40% de la población. En el 99% restante, 60%. Un país desigual. Ahora bien, nosotros vamos a salir de la restricción energética. Sí, claramente, pero esto no es mérito de los libertarios. Es mérito de la estatización de YPF en el año 2012, es efectivamente el mérito de Vaca Muerta, es efectivamente el mérito nuestro. El gasoducto y del que se hizo, la mayor es obra mérito pública. nuestro. Esto no tiene ningún mérito. Entonces, Total. lo que me parece que es importante es, esa política energética sirve sin red de proveedores locales, sirve sin pequeñas y medianas empresas que produzcan, sin generación de empleo privado formal. No, le sirve solamente para un mero extractivista que se llenan de los bolsillos con nuestros recursos naturales. Exacto. Segundo tema, el tema de restricción externa. ¿Lo vamos a superar? Sí. Ahora, ¿cómo lo vamos a superar? ¿De esta forma? No, porque este modelo va a generar más desigualdades sociales. Tercer tema, claramente. Ahora, te interrumpo acá porque el debate está muy bien. Ahora digo, cuando escuchás la discusión del peronismo Sí. en particular, 99% del tiempo es interna. Por supuesto, y por eso lo que yo creo que ese es el gran problema nuestro. Por eso, el tercer tema que yo te quería plantear es la restricción logística. ¿Sabes cuánto invirtió Argentina en 50 años? 508.000 millones de dólares. ¿Cuánto debería haber invertido? Entre 1,4 billones o 1,7 billones. Eso es lo que tenemos que plantear porque tiene efecto multiplicador y resuelve los problemas. Y hay que tener acuerdo político, ¿eh? Si nosotros no tenemos capacidad de liderar políticamente de un modo claro y a su vez definir 4 cosas que son esenciales. El peronismo no le va a hablar a los que no nos votan. Yo creo que hay que hablarles, hay que decirles, miren, nosotros queremos una regla fiscal que tienda al equilibrio. ¿Que tienda al equilibrio? ¿Qué significa? Que el ajuste no lo paguen los pobres, que los paguen los que tienen plata. Y eso significa justicia fiscal para equilibrio social. Como decía Macri, que yo estoy absolutamente de acuerdo con esa filosofía. Nosotros tenemos que cobrar, hay 7,1% de evasión y elusión fiscal en la Argentina, un desastre, gasto tributario. Escúchame, le estamos dando subsidios a la gente que se llena de plata y no le estamos dando al pobre discapacitado que no puede comprar un pañal o un medicamento. La verdad que es una vergüenza que el peronismo no tenga claramente una visión en eso. Segundo, regla monetaria que tienda a la estabilidad. Nosotros no podemos negociar con la inflación. A la inflación hay que exterminarla, claramente, porque si no, es una política de derecha que termina ajustando siempre. Tercero, una regla cambiaria que tiende a la competitividad, pero sabiendo que con más oferta de dólares el tipo de cambio se ajusta en el tiempo. Y cuarto, regla institucional. Esto es una vergüenza. Escúchame, el Banco Central, el presidente del Banco Central, empleado del ministro de Economía. La AFIP ya cambió 2 o 3 veces. Cambiaron cerca de 250 funcionarios. La inestabilidad de reglas. Y a su vez caemos en todo. En Transparencia Internacional, 22 puestos. En BIDEM, digamos, en materia de democracia, régimen autoritario. La verdad, estos tipos a nosotros nos van a gobernar con este perfil, con esta corrupción estructural. No, la verdad es que esto tiene que
generar en nosotros el entusiasmo de salir con mucha fuerza a construir la alternativa y ganar las elecciones. Porque esto no se resuelve si no ganamos las elecciones. Y sí, hay que hacer. Pero hay que hacer esos planes y hay que hacer Así es. la alternativa. Gracias, Coqui. Gracias a vos. Gracias, Muchas un gracias a vos. gustazo, ¿eh? Gracias. Bueno, Jorge Capitanich, senador nacional. Enseguidita